Uso de un display de 7 segmentos. Un display de 7 segmentos es un arreglo que integra 8 LED en un solo componente, usando 7 de ellos para formar visualmente los números del 0 al 9 y el LED restante como punto decimal. Existen dos tipos de estos displays, nombrados de acuerdo al pin que comparten internamente los LED, de ánodo común y de cátodo común. Para usar un display de 7 segmentos es necesario un decodificador que se encargue de generar las salidas que encenderán los LED para formar cada uno de los números con base en el que se indiquen las entradas de forma binaria. Para ejemplificar el uso de un display de 7 segmentos, realice el siguiente circuito. Toma un display de cátodo común junto con un decodificador 74LS48 e insértalos en una protoboard junto con 8 resistencias. Une las líneas de alimentación y referencia de cada lado de la protoboard y conecta las terminales centrales del display a las líneas de referencia. Después, conecta los pines 3, 4 y 16 del decodificador a la línea de alimentación de la protoboard y los pines 5 y 8 a la línea de referencia. Posteriormente, sigue el diagrama que se muestra a continuación para conectar las salidas del pin 9 al 15 a cada uno de los pines del display usando una resistencia de 330 ohms por cada pin. Después, conecta el pin de voltaje del microcontrolador a la línea roja de la protoboard y el pin de tierra a la línea azul. Finalmente, identifica 5 pines del microcontrolador que puedas usar como salidas digitales y conéctalos a los pines 1, 2, 6 y 7 del decodificador y al pin del punto decimal del display, usando una resistencia de 330 ohms para este último. Posteriormente, dirígete a la interfaz de desarrollo y sigue estos pasos. Crea 5 etiquetas para los pines que usaste del microcontrolador. Considera que los pines del decodificador deben recibir un número binario de 4 bits, donde el pin A del decodificador es el menos significativo y el pin D el más significativo, además del pin que controlará el punto decimal. Después, dirígete a la función voidSetup y utiliza la instrucción pinMode para definir cada uno de estos pines como salidas. Enseguida, posiciónate debajo de la función voidLoop y crea una nueva función llamada display, la cual recibirá como parámetros 2 números enteros. Uno se almacenará en la variable llamada número y el otro en la variable llamada punto. A continuación, crea una estructura switchCase, usando como parámetro la variable número. Esta se usará para determinar qué número se mostrará en el display. Por ejemplo, en el caso de que se desee mostrar el número 0, se deben poner en low los 4 pines conectados al decodificador, ya que ese sería su equivalente en binario. Para representar el número 1, solo se debe poner en high el bit menos significativo, en este caso el pin A. Termina de llenar cada uno de los casos como se muestra. Y al final deja la instrucción default en blanco. Después, crea un if para definir el encendido del punto decimal al recibir un 1 en la variable punto o apagarlo al recibir un 0 en la misma variable. Utiliza la instrucción delay para dar un retardo de 1 segundo. Entonces, dirígete a la función voidLoop e indica 10 veces la función display, enviando cada uno de los números del 0 al 9 como parámetro e intercalando el encendido y apagado del punto decimal en el segundo parámetro de la función. Finalmente, carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento. Deberás observar cómo aparecen los números del 0 al 9 en el display y cómo enciende y apaga el punto decimal con cada número.